Buenos días, profesor. Estoy aquí. Me dijiste que querías hablar conmigo. Buenos días, Nilsson. Sí, te dije que vinieras aquí porque dijiste que querías mi ayuda. Oh, sí, solo quiero mejorar mi español. Y quiero que me des algunos consejos para hacerlo. Los estudiantes suelen hacerme esa pregunta. Siempre dicen, no puedo hablar bien español. O, ¿cómo puedo mejorar mi español para hablar español avanzado o como hablante nativo? Por eso he decidido hacer este video con los consejos más importantes para ayudarte a mejorar tu español. Por eso quiero que prestes atención y tomes nota si es posible. Pero lo más importante es ponerlo en práctica. Por supuesto, maestro. Realmente aprecio tu ayuda. Por favor, dígame, ¿cómo puedo mejorar mi español? Más que consejos, te contaré algunas cosas que puedes hacer para mejorar tu español. Lo más importante, practica todos los días. Decide cuánto tiempo a la semana vas a dedicar a estudiar y cúmplelo. Sé que algunas personas dicen que practicar algo todos los días no es algo bueno, porque te estresas o te aburres, pero eso no es verdad. Si quieres mejorar tu español, necesitas practicarlo tanto como sea posible. Eso es cierto, pero ten cuidado. Tienes que ser realista acerca de tu tiempo. No trabaje demasiado si no puede. La clave es saber organizar tu tiempo. 30 minutos, 1 hora diaria, serán suficientes. Te daré un ejemplo. Tuve 2 estudiantes el año pasado. Uno de ellos quería hablar español. Eso es todo. Pero el otro quería hablar español rápido porque tenía que viajar a España este año. El primero practicaba español 3 veces por semana y estaba bien. Aprendió mucho. Y el otro practicaba español todos los días, de lunes a viernes, 3 horas diarias. Y los fines de semana también hacía diferentes actividades para practicar español. Aprendió español pronto, pero tuvo que reservar tiempo para practicar su español. Decidió trabajar menos y estudiar más, porque tenía un objetivo. Lo que quiero decir es que puedes aprender español más rápido, pero dependerá de ti. Aún así, no creas a esas personas que te dicen que puedes aprender español en solo un par de meses. Eso no es cierto. Incluso si estudias 6 horas al día, aprender un nuevo idioma es un proceso. También dependerá del nivel que tengas. Si ya tienes los conceptos básicos del idioma, entonces será más rápido. Pero si tienes un español básico o estás empezando a aprenderlo, te llevará más que unos meses. Otra cosa, practica las 4 habilidades básicas: leer, escribir, hablar y escuchar. Todos te ayudarán a mejorar de diferente manera. Sí, sé que este consejo parece obvio, pero he escuchado a muchos estudiantes decir que solo quieren hablar español, sin escribir ni leer. Eso es una tontería. Necesitas practicar todas las habilidades si realmente quieres aprender un idioma. No puedes simplemente aprender a hablar español. Necesitas practicar la lectura, la escritura
y la escucha. Obviamente, puedes concentrarte más en una habilidad, el que más quieras mejorar, pero todos son importantes. Imagina que estás en una entrevista y le dices al entrevistador que sabes hablar español avanzado. Y te pide que escribas tus fortalezas y debilidades en una hoja de papel. ¿Qué vas a decir? Otra cosa, cuando encuentres una palabra, frase nueva, piensa en cómo podrías usarla en oraciones. E intenta usarlo en una conversación, lo antes posible. Tienes que usarlo. No te limites a tomar nota de la palabra y déjala ahí. Úselo realmente en una oración o conversación real. Por ejemplo, si acaba de aprender la palabra apuesta, luego úsalo en tus expresiones de la vida real. Aposté, pero perdí. Nunca apostaré, lo prometo. Aprenderé español pronto. Te apuesto. Pero hazlo siempre parte de tu vida. No esperes a ver esa palabra en algún ejercicio, examen o libro. Otro. Si estás interesado en aprender a hablar de forma conectada, elige un programa en español. Uno que te guste y activa los subtítulos durante unos minutos. Durante esos pocos minutos, céntrate intensamente en la diferencia entre la pronunciación y la forma escrita. Solía hacer eso cuando estaba aprendiendo español. Y créanme, ayuda mucho y realmente funciona. ¿Qué otra cosa? Oh, conócete a ti mismo. Si no eres una persona mañanera, no estudies por la mañana. Escucharás a la gente decir que la mañana es el mejor momento del día para aprender español. Porque tienes la mente fresca y ese tipo de cosas. Eso no es cierto. No todas las personas tienen la misma rutina y forma de aprender. Algunas personas odian levantarse temprano. Al igual que mi esposa. Ella no puede estudiar por la mañana porque a esa hora tiene sueño. Pero por la noche estudia mucho. De hecho, aprende más cosas de noche que de día. Por eso te dije, conócete a ti mismo. Eso es algo realmente importante. ¿Qué otra cosa? Oh, aprovecha los desplazamientos y el tiempo muerto para repasar lo que has aprendido. He escuchado a algunas personas decir que no tienen tiempo para estudiar español. Eso es una tontería. No necesitas sentarte y escribir un libro para practicar español. La tecnología cambió eso. Ahora puedes escuchar un podcast mientras vas a trabajar en el autobús o mientras haces ejercicio. O cuando te estás duchando puedes hablar contigo mismo. Haz y responde preguntas. Siempre hay una manera de practicar tu español si realmente quieres hacerlo. Entonces, deja de poner excusas. Y una cosa importante, fíjese un objetivo a largo plazo, por ejemplo, realizar un examen o viajar a otro país. Descubrirás que trabajas más duro cuando necesitas estudiar para algo. En serio. Como el ejemplo que les puse sobre el hombre que tuvo que aprender español rápidamente para viajar el año siguiente. Si tienes un objetivo a largo plazo, uno importante, esto te motivará a trabajar más duro. Y podría darte más consejos para mejorar tu español, pero tendrá que ser en un próximo video.
Sí, por favor, maestro. Necesito saber más sobre cómo mejorar mi español. ¿Y ustedes, muchachos? Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.